estado, queridos alumnos? En esta ocasión vamos a presentar ecosistemas, energía y cadena alimenticia. Aquí tenemos una imagen. ¿De qué se trata esta imagen? Claro, efectivamente. A escala global, la Tierra es un único ecosistema. Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué nos representa esta imagen? Los ecosistemas de la Tierra forman el ecosistema planetario o biosfera. O sea, en totalidad la Tierra es la biosfera. La biosfera es un término que también se refiere al conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra y se pueden considerar un sistema. ¿Qué tipo de sistema? Sistema dinámico, sistema abierto, sistema discontinuo, que interactivo con los sistemas terrestres, hidrosfera, atmósfera y geosfera. Composiciones y estructuras de la biosfera. ¿De qué está compuesta la biosfera? De lo siguiente. La población. ¿Qué es una población? Es el conjunto de seres vivos que de la misma especie que viven en un ecosistema en un momento determinado. Pero vamos a ver qué es una estructura de un ecosistema. Se refiere a la forma en que disponen las poblaciones y las interrelaciones que tienen lugar entre ellos. Estas relaciones se basan básicamente en términos de flujo de energía y ciclos de materia. Vamos a ver las siguientes teorías. Teorías de sistema. Desde el punto de vista de los modelos, se considera que entre las poblaciones de seres vivos y el medio existe una serie de relaciones casuales. Desde el punto de vista termodinámico, la biosfera debe considerarse como un subsistema abierto. Intercambia materia y energía, mientras que la Tierra en su conjunto sería un sistema cerrado. Solamente intercambia energía. ¿Con quién intercambia energía? Con el Sol. O sea, nuestra Tierra no intercambia absolutamente nada con el planeta Marte o el planeta Júpiter o con otro planeta lejano o cercano. Por eso se denomina un sistema totalmente cerrado. Ahora aquí tenemos otra imagen. ¿De qué se tratará esta imagen? Bueno, pues es un ecosistema. En este ecosistema, ¿qué hay? Es un sistema, es un sistema interactivo constituido por componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente. Los organismos que viven en un área particular junto con el ambiente físico con el que interactúan constituyen un ecosistema. Aquí tenemos una ranita. ¿Y qué pasa con esta ranita? Pues que está intercambiando, ella está consumiendo, es un consumidor, que está comiendo insectos. Pero también tiene que defecar. Aquí es donde vienen los procesos químicos y biológicos del ambiente. Y al defecar, pues va a regresar cantidades de los elementos que consumió. Los componentes básicos de un ecosistema son: tenemos aquí a las plantas. ¿Por qué las plantas? Porque son nuestros productores. Y también tenemos animales. ¿Qué pasa con estos animales? Que estos animales son consumidores. Podrían ser consumidores primarios, secundarios o terciarios. Después vamos a tener que la tierra, es muy importante la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque en la tierra se encuentran los elementos abióticos. ¿Cuáles son esos elementos abióticos? Son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, entre otros como el calcio, el zinc, el hierro, que las plantas van a absorber para producir sus nutrientes o sus propios alimentos. ¿Qué necesitamos para que esto se lleve a cabo? Cantidades de energía luminosa o energía radiante, también conocida de esta forma.
¿sí? ¿Qué es lo que necesita la planta para llevar a cabo todo este proceso? Grandes cantidades de CO2. La planta absorbe grandes cantidades de CO2. CO2 significa carbono y oxígeno, que se conoce como dióxido de carbono. También tenemos grandes cantidades de oxígeno que en su momento la planta va a utilizar en su interior, pero que también va a liberar grandes cantidades de oxígeno para que los demás seres vivos los aprovechen y puedan llevar a cabo su proceso de respiración. Utiliza grandes cantidades de H2O. ¿Qué es H2O? Es agua. Esta agua llega a la Tierra, se convierte en un diluyente, es un diluyente universal que diluye los elementos abióticos y permite que la planta, por medio de sus raíces, empiecen a absorber todos esos elementos abióticos para producir nutrientes. Bien, en el proceso fotosintético. De ahí, al llevar a cabo este proceso fotosintético, la planta va a tener que llevar a cabo un proceso que se llama proceso de respiración, porque la planta en sus células contiene un organelo que se llama mitocondria, y ahí es donde se lleva a cabo el proceso de respiración, utilizando grandes cantidades de CO2. También la planta, como lleva a cabo este proceso, libera pequeñas cantidades de CO2 y también libera cantidades de oxígeno, que es lo que utilizamos otros seres vivos. También la planta en un momento dado va a tener una especie de transpiración, va a liberar cantidades de vapor de agua y también va a producirnos o nos produce, nos dota de nutrientes, en este caso, que van a ser utilizados por los consumidores. Y esto es un consumo energético. La planta va a tener un consumo de grandes cantidades de CO2, de oxígeno, de H2O para producir nutrientes. En este caso, el consumidor va a tener que devolver esas cantidades. No todo, porque gran parte se queda en su organismo. Entonces, todos los consumidores van a defecar. Al momento de defecar, van a tener una deposición. Entonces, cuando ellos defecan, todo regresa a la tierra. Si han escuchado que se utiliza el estiércol de las vacas para abonar la tierra, pues es eso, es una deposición, ¿sí? Al momento de hacer esta deposición hay una especie de descomposición. Mucha gente le llama pudrición, se está pudriendo, pero es una descomposición. ¿Por qué se está descomponiendo? Bueno, se está descomponiendo porque hay unos organismos que son los que descomponen toda la materia. ¿Cuál materia? Por ejemplo, las hojas se caen y se van a pudrir, no es que se estén pudriendo, se están descomponiendo. Estos microorganismos están descomponiendo esas hojas y están tratando de regresar, o más bien regresan los elementos abióticos a la tierra. Y la tierra vuelve a tener esos elementos abióticos para que la planta vuelva a generar otra vez nutrientes. Cuando los animales se mueren, van a entrar en descomposición, y al entrar en descomposición los animales van a regresar también, van a llegar estas bacterias, se los van a comer, los van a consumir, se van a desaparecer y van a regresar muchas cantidades de elementos abióticos a la tierra. Y al momento de hacer esta función, pues entonces vamos a tener que se llama traslocación. Esta traslocación es cuando regresan todos los elementos nuevamente. Están totalmente en un círculo, y tenemos que también la planta, al momento ya de volver a trabajar con esto, volver a producir nutrientes, los animales lo van a volver a consumir y se vuelve un ciclo. Este es un ciclo, parte de lo que son los ciclos biológicos. El consumo es muy importante. Dinámica de la ecosfera. El estudio de la ecosfera es muy complejo.
se recurre a unidades más pequeñas, los ecosistemas. Los ecosistemas son unidades naturales formadas por componentes vivos y no vivos que interactúan entre sí y cuyos límites son más o menos definibles. Se componen de componentes vivos, bióticos o biocenosis. Componentes no vivos, que se conocen como componentes abióticos o biotopo. Productores. Son los organismos autótrofos. Constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Pueden ser fototrófos. Son organismos fotosintéticos, usan la luz del sol, algas verde-azules, como las bacterias fotosintéticas, algas eucariotas unicelulares, como los protozoos, fotosintéticos y pluricelulares, el resto de las plantas. Cuando hablamos de organismos unicelulares, estamos hablando de organismos totalmente pequeños, que vendrían siendo bacterias, protozoarios, algunas algas, pero cuando ya hablamos de los pluricelulares estamos hablando de pluricelular, de muchas células, miles de células, millones de células que forman un organismo. Entonces por eso es que así lo manejamos y nos referimos directamente a las plantas. Todas las plantas son pluricelulares. Luego tenemos a los semiautótrofos. Usan energía procedente de reacciones químicas inorgánicas exotérmicas. Son las bacterias, nitrificantes, sulfobacterias, etc. Aquí tenemos un mapa que nos va a mostrar cómo entra en práctica o en intercambio esa dinámica que tiene esta interrelación entre la materia inorgánica y la materia orgánica, donde la materia orgánica, gracias con la luz, la energía luminosa y la energía, se va a producir energía química para tener materia orgánica. Todas las plantas cubren ciertas necesidades, producen sus propios alimentos de acuerdo a sus propias necesidades, y también las plantas llevan a cabo su respiración, su crecimiento, su reproducción y su nutrición. De esto tenemos otros niveles tróficos, como tenemos a los productores, que serían los autótrofos, y luego tenemos consumidores primarios, secundarios, terciarios, que serían los heterótrofos. Autótrofo, que él mismo produce sus propios alimentos. Heterótrofo, que lo toma de afuera. De afuera, él no produce los alimentos. Nosotros queremos comer algo y nos vamos directamente al mercado y compramos verduras, compramos carnes, lo que necesitamos, lo preparan en casa y todo lo consumimos. Pero las plantas no van al mercado. Las plantas, con un poquito de agua y un poquito de tierra, producen sus propios nutrientes. Bien, tenemos la situación de los descomponedores. ¿Qué es un descomponedor? Ya habíamos hablado un poquito antes que los descomponedores son las bacterias o algunos organismos que van a consumir todo lo que se está pudriendo para regresar a la tierra los elementos abióticos. Y en este caso vamos a ver que se alimentan de cuerpos muertos de otros organismos o de sus productos de desecho. Estamos hablando de la masa fecal. Y también disipan energía y devuelven nutrientes al ecosistema para su reciclaje. Aunque parezca increíble, cuando se están entrando en descomposición los cuerpos que se están pudriendo, aquellos descomponedores están regresando cantidades de energía. ¿De dónde viene la energía? Del sol. ¿Quién la atrapó? La planta. ¿En dónde? Por medio de un proceso que se llama fotosíntesis. Luego tenemos a los macrodescomponedores. Muchos los conocen como carroñeros, pero vamos a ver cuáles son. Y tenemos a los convolos, a los ácaros, miriápodos, lombrices, babosas,
moluscos y cangrejos. Todos ellos son carroñeros, se comen lo que está en putrefacción y sus desechos de ellos van a ser totalmente liberar muchas cantidades de nitrógeno, de hidrógeno, entre otros elementos. Y luego tenemos a los microdescomponedores. En el caso de los microdescomponedores vamos a tener a las bacterias y a los hongos. Bien, esto es todo por el día de hoy. Quiero que contestes las siguientes preguntas, que desarrolles tus respuestas y me las envíes a Classroom. Dice, la primera, ¿qué es biosfera? Explica qué son los autótrofos. La tercera, escribe si en tu dieta consumes autótrofos. La cuarta, explica qué es un sistema cerrado y un sistema abierto de energía. La 5, ¿qué tipo de reacciones químicas realizan las bacterias y cómo benefician a los productores? Bien, de mi parte es todo. Te agradezco mucho, que tengas un buen día. Nos vemos en la próxima.